auxiliar en la Universidad de Évora y miembro del Centro Interdisciplinar de Historia Cultural y Sociedades. Se doctoró, bueno, lleva en la Universidad de Évora ya desde hace bastante tiempo, 2012. Anteriormente su formación la realizó en la Universidad de Oporto, donde se doctoró, y sus intereses investigadores se relacionan con el comercio y las finanzas en el mundo ibérico, en los siglos XVI y XVII, la violencia y el crimen en Portugal en el siglo XVIII, las humanidades digitales. También se interesa por la historia económica de los imperios ibéricos, las economías informales, las dinámicas de cooperación y competición, ¿no? Que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, y entre su eje de producción, ¿no? A pesar de esa corta juventud, ¿no? Ahí incluye dos libros, Convivencias difíciles, Vivir, Pensar y Sentir la Violencia en el Puerto de 700, y redes comerciales modernas del periodo moderno en Europa, Simón Ruiz y la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos su ponencia, dinámicas de resistencia y colaboración entre comerciantes portugueses, criollos y españoles en la frontera imperial del Río de la Plata, 1560 y 1640, que cualquiera nos decía. Pues, buenos días a todos. Antes de más, empezar por agradecer la invitación del Grupo Mundos de la Universidad de Cantabria, que nos conocemos a todos hace mucho y es siempre un placer volver a Santander y ver a los amigos. Pues, os agradezco la acogida. Bueno, este trabajo que lo voy a presentar lo empecé a pensar hace 2019, cuando fui a hacer mi misión de Resistance a la Universidad Nacional de La Plata. Y ahora, cuando Benita me ha invitado a participar en las jornadas, pensé que era el momento de volver a reflexionar un poco sobre eso, para quizás publicar algo más profundizado sobre algunos tipos de cooperación, más colaboración que competencia, ya lo vamos a ver. Bueno, hay que empezar primero por qué considerar este punto de frontera, porque la construcción de la frontera en el espacio ibérico, sobre todo, como ha evidenciado Tamar Herzog, en el espacio americano, siempre ha sido algo un territorio poroso, digamos, fluido, pero ha creado también, y así se ve en el espacio ibérico europeo también, por los trabajos de Miguel Ángel Guedón, que es una sociedad muy propia. Es que la nacionalidad, lo que es portugués, lo que es hispánico, siempre es algo, que tal vez no se sienta tanto en la raya, sea en América, sea en Europa. Y además hay la aportación de los estudios de frontera, que son estudios ya consolidados, que vienen de todo el ámbito de las ciencias sociales, que han evidenciado que son sociedades muy propias, con dinámicas un poco distintas de lo que son los pueblos de las naciones, ¿no? de los estados-naciones, que bueno, contemporáneos, pero en este campo lo voy a conectar los conceptos de frontera con el comercio global. Vamos, si son compatibles. Lo que ha evidenciado las aportaciones de la historia conectada es que si uno piensa entre lo que eran las sociedades europeas y las sociedades propias de los mundos coloniales, la que ya venía del pasado antes que llegaban los europeos, hay que mirarlo desde un punto de vista de las dos miradas, de quién está allá y quién coloniza, digamos. Y eso se ve una versión mucho más integrada de lo que era la realidad imperial, más
se presupone que era como que una forma de mirar cómo funcionaba de forma práctica, digamos, la sociedad, y no tanto como era normativizada, ¿no? por el discurso del Estado central. Luego, también se sabe que en estos espacios imperiales más de periferia, la cooperación y la competencia, en el caso del comercio, bueno, siempre son realidades que se viven al mismo tiempo y por los mismos agentes. O sea, por ejemplo, en el espacio del sudeste asiático, lo que era portugués hispánico, el movimiento de los malayos, de los musulmanes, de Indonesia, por ejemplo, bueno, era un mundo totalmente distinto y donde hay mucho más colaboración transnacional y transcultural sobre todo. Y luego sabemos que en la construcción de los imperios europeos, la acción del individuo es también mucho, digamos, especial, porque, por ejemplo, en relación al imperio portugués, los asentamientos en la bahía de Bengala, que nunca han sido parte formal del imperio portugués, pero era una parte que era considerada de influencia, digamos, y eso se ha debido a la iniciativa privada de los agentes portugueses que se van a estas comunidades, a estas ciudades, a estos puertos, pero el Estado nunca ahí ha tocado, se ha servido de la acción individual de estos agentes para tener su espacio de influencia. Cuando lo miramos a la realidad de Buenos Aires, aunque yo no soy una experta en la historia de Buenos Aires, pero se ve desde muy pronto, sobre todo desde la segunda fundación de la ciudad, yo creo que 70 o 80 del siglo XVI, no me acuerdo la fecha ahora mismo, lo que se ve es que siempre hay mercaderes portugueses ahí. Lo que se sabe, bueno, por el trabajo clásico de Luis Calatrava, que es un espacio de contrabando total, donde, y sobre todo de contrabando de esclavos, eso sí es lo que la historiografía ha explorado más, es que Buenos Aires siempre ha sido un puerto de entrada de esclavos que no estaban registrados en los asientos de negros, aunque, como la documentación muestra, es el asentista que trafica, que contrabandea por Buenos Aires también, porque en términos económicos de coste-beneficio pues salía mucho más barato. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en 1580? Pues Buenos Aires tenía una posición, una ubicación espacial privilegiada para seguir desde el Atlántico hasta las minas de Potosí, en Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque para quien, bueno, que estamos en España, todos sabéis, pero para quien estudia más el imperio portugués, lo que pasa es que los puertos para el comercio en las Indias de Castilla eran 3, ¿no? Portobelo, Veracruz, México y Cartagena. Y no se podría legalmente venir comercio así a Buenos Aires y entrar así en Perú. Y es lo que los asentistas de negros y otros mercaderes portugueses van a hacer. Pues lo que pasa es que es un espacio de contrabando privilegiado, ¿no? Entonces, lo que queremos analizar ahora es cómo ha reaccionado la población de Buenos Aires a esta dinámica comercial ilegal, es si en esta fecha se han registrado episodios de resistencia en torno a esta dinámica económica. Las fuentes privilegiadas son sobre todo las del Archivo General de Indias, bueno, desde
las producidas por el Cabildo, por los memoriales que enviaban obispos y otras personas seculares, el gobernador del Río de la Plata, de los oficiales de las cajas reales en Buenos Aires y también consultas del Consejo de Indias. Pues, ¿qué encontramos entonces? Desde luego, hay portugueses en el Trata-Así el Perú, pero viniendo desde Brasil. Y son muchos los episodios que se cuentan y es sobre todo un acercamiento que viene desde São Paulo, que son las capitalias del sur de Brasil, São Vicente, y que se meten adentro hacia Potosí. Y pasan sobre todo por dos pasos en lo que es hoy el territorio argentino, que es Buenos Aires y Tucumán. Bueno, aquí os cuento un episodio. El contador Martín de Arizteipuy, que es juez de comisión nombrado por el Consejo para lo tocante a los navíos que viniendo de Indias arribasen a Lisboa, donde él residía, procedió contra Luis de Quintanilla y Martín de Muedra. Ahí lo vemos que no son portugueses estos, pero sí españoles, vamos. Sobre haber traído 8.200 pesos de plata corriente y una barra de plata que pesó 24 marcos que trajeron del Potosí al puerto de Buenos Aires del Río de la Plata y desde ahí al Brasil, donde los emplearan en mercaderías de la tierra y se vinieran a Lisboa sin licencia ni registro, y bueno, continúa. O sea, ahí se ve que él no es solo los mercaderes portugueses que están entramados en este trato, pero también con la colaboración de criollos y mercaderes hispánicos. Un otro episodio es ese se repite durante la década de 1620 en torno de Córdoba de Tucumán, en que los vecinos de Córdoba de Tucumán piden al rey que les permita enviar frutos de la tierra al Brasil. Explican, la población es pobre y no tiene acceso a metales, y su producción abundante de trigo, maíz y ganado mayor y menor, pero los frutos solo tienen salida para Buenos Aires, porque para el otro lado las poblaciones tienen producción suficiente para su sostenimiento. Estos frutos tienen buena salida en las provincias del Brasil, porque allá faltan, y haciéndoles vuestra majestad merced de una moderada permisión para sacar harinas, cueros, cebos, cecinas, y para que puedan traer en sus retornos lienzos, paños, herramienta, aceites, sedas y otras mercaderías menudas remediaran su necesidad. Por eso era absolutamente esencial este trato entre las zonas de Brasil, sobre todo del Río de Janeiro al sur, y el interior del territorio que hoy es Argentina. Bueno, hay una sucesión de testigos y de peticiones al Consejo de Indias, de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, del obispo también, y de un montón de gente, que en 1602, que llega hasta que en 1602, el rey permita por un periodo, yo creo que al total será de 14 años o 15, hasta 1618, desde 1602 hasta 1618, el rey consigue la merced a la ciudad de Buenos Aires
de dar licencia y permisión para que por tiempo, bueno, empezó por 6 años, pero se ha repetido, y en navíos suyos y por su cuenta pudiesen sacar para el Brasil, Guinea y otras islas 2.000 fanegas de harina y 500 quintales de cecina y 500 arrobas de sebo cada año, y volver en retorno ropa, hielo y otras cosas. Pues aquí se plantea y se reconoce en la monarquía la necesidad de un verdadero comercio transimperial, no solo entre el sur del imperio español de las Indias, de Castilla, de la zona de Buenos Aires, hacia Brasil, pero incluso al África portuguesa. Se ve que en este periodo hay sobre todo contacto no con Guinea, pero sobre todo con Angola, por los esclavos y porque a los portugueses le manejaba muy bien tener acceso a la plata de Potosí para llevarle al oriente. Bueno. Hay que no olvidar que los portugueses eran reconocidos como una de las comunidades extranjeras de más relevancia en Buenos Aires en este periodo, e incluso por los estudios de Carlos Wasserman los vemos como regidores del Cabildo de Buenos Aires permanentemente. Acá se ve que hay un pedido que Mateo Sanz, que es portugués, en nombre del Cabildo de Buenos Aires, hace al gobernador de la provincia, don Diego Rodríguez de Valdés de la Banda, y dice: esta ciudad se pobló en nombre de su majestad a más de 19 años y siempre hemos estado en espera que se comunicaría con la costa del Brasil. Y ya se comenzaba a comunicar su majestad. Mandó que cesase el comercio con la dicha costa del Brasil, por lo cual padecemos mucha necesidad de muchas cosas necesarias para pasar la vida humana en esta ciudad, así para la defensa de ella como para enfermedades de los vecinos. O sea, hay que reconocer que en esta fecha ya ciudades del sur de Brasil como São Paulo, bueno, São Paulo era una vila reconocida por el Estado portugués como una vila, pero Río de Janeiro era ya una ciudad, un puerto ya súper relevante, no lo más relevante de la costa brasileña, pero el tercero tal vez más grande. Bueno, para la vida cotidiana, lo que llegaba a Buenos Aires venía desde el norte de Sudamérica, llegaba a precios bastante caros. Por eso resultaba que desde Brasil el comercio, los productos saliesen más baratos. Pues es porque a dado momento este comercio que el rey permitió entre Buenos Aires, Brasil y la costa africana, cuando cesa, pues que hay una revuelta que fueron dos, en realidad, una en el espacio portugués y otra en el espacio hispánico. Porque Manuel de Frías era un criollo de Buenos Aires que fue a dado momento a Sevilla a presentar una petición al Consejo de Indias personalmente para que se facilitase el acceso de mercaderías europeas a la ciudad de Buenos Aires. En lo que él maneja es que, pasado 2 años de estar en Sevilla, es nombrado gobernador de Buenos Aires y además consigue que el rey dese un privilegio a los moradores de la ciudad de Buenos Aires para que
existiera una flota una vez al año entre Sevilla y Buenos Aires directamente, que no fuese permitido este comercio entre los dos imperios. Eso, la primera flota sale de Sevilla en 1620 y venía este Manuel de Frías, este criollo, para tomar pose de su gobierno en Buenos Aires. Bueno, lo que pasó es que llega a hacer, sí, el navío aporta, no naufraga, pero necesita ser abastecido. Y para en la ciudad, en el puerto de Río de Janeiro, en Brasil. Ahí lo veréis, para quien en azul tenemos Buenos Aires, en la boca del Río de la Plata, y luego ahí donde está el círculo rojo tenéis San Sebastián de Río de Janeiro, que está ahí. Bueno, Manuel de Frías hace todo un memorial a decir al rey lo que ha pasado en Río de Janeiro. Que fui mal recibido en el Río de Janeiro, donde con mi llegada ya este navío se levantó tan gran cisme amoroso entre el grupo común de la gente portuguesa que se pudo temer hiciesen conmigo algún atrevimiento y al dicho navío algún gran agravio, como lo decían todo en el odio de esta perdición, quisieran descargar el navío y cobrar la décima de la hacienda. Quien él venía, no embargante que seguro en franquía, y entró con licencia en el puerto, imputándome falsamente de que yo había pedido y suplicado a vuestra majestad quitase el trato del Brasil y portugueses con este puerto, y lo mudase y contratase con Sevilla. Y yo traía muchas cédulas contra los portugueses y para que los navíos de ellos que viniesen a este Río de la Plata los matasen y echasen a galeras. Pues la conmoción fue de tal orden que el gobernador de Brasil, que era Martín de Sá en esta fecha, pues le dijo, el mejor es que hay que irse al otro puerto, justo al sur, que es el puerto de Santos, que es la salida de mar de la ciudad de São Paulo. Pues el navío se fue a São Paulo, siempre protegido por tropa portuguesa para que el gobernador no fuese agredido. Pues cuando llega la flota a Buenos Aires en enero de 1621, Martín de Frías, en este puerto de Buenos Aires, puedo decir, fui más mal recibido que en el del Río de Janeiro por la misma causa. Lo que ha pasado es muy curioso porque un teniente en la ciudad de Buenos Aires decide, había en el puerto, y describe que en el puerto estaba mucha gente y lo amenazaron para que no saliese del barco. Se quedó en el barco, en el puerto, y luego este teniente empezó a disparar cañones contra el navío para que él no tomase el poder de su gobierno. Y el BIS, en amparo de los portugueses en sus tratos con los interesados en ellos, que son los más poderosos en esta ciudad y en el cabildo donde tienen los oficios comprados. Bueno, ya sabemos que en las décadas de 20 y 30 los portugueses en América son pintados de todo, ¿no? Eso pasa, él toma como que 2 o 3 días para desembarcar en la ciudad y decide tomar acción contra los líderes de este alboroto en Buenos Aires. Bueno, aunque las quejas son los culpables, son los portugueses, la verdad es que él descubre que no son solo los portugueses, pero había un conluyo de un Juan de Vergara, que era
uno de los principales regidores en el Cabildo de Buenos Aires, con un portugués, su yerno, Diego de Veiga, portugués de grueso trato, con cuya sobrina está casado el dicho Juan Vergara, que son los más poderosos y de más caudal de Buenos Aires, son los más interesados en una gruesa cantidad y los que todo lo abarcan, recogen y venden. El día siguiente, cuando entró el navío, se hizo demostración de ellos y de lo que traía ante el dicho teniente, que empezó a disparar el cañón, por un portugués, que es defensor y fiscal de la Real Hacienda, criado de Juan de Vergara, que tiene la tienda de sus mercaderías, vendiéndolas, diciendo traía muchas en el navío, que él y ella se habían de tomar por descaminadas y por haber delinquido en tomar puesto en el Brasil, arremetiéndose y pusiéndose muchas guardas en el navío. O sea, este Juan de Vergara, que es criollo, es su socio portugués, lo que hacen es denunciar el Manuel de Frías por descamino de mercaderías, cuando él traía los permisos del rey. Bueno, lo que pasa es que a este Juan de Vergara y al portugués Diego de Veiga, al final no han sido punidos por atentar contra Manuel de Frías, que sí toma el poder y su gobierno en la ciudad. Pues, ¿qué podemos inferir de estos pequeños episodios? Es que este espacio de frontera, lo que es resistencia a la acción del Estado, yo no creo que la gente, quien poblaba este espacio, necesitaba de este comercio de contrabando. Y lo que hacen es que cuando se intenta ir por la vía legal, rechazan la legalidad, intentan resistir para que este trato entre los dos espacios se diera, porque era un sistema económico que era orgánico, o sea, no se pudiera apartar. Bueno, es esto. Muchas gracias.